Bien, buenas noches, hermanos. Estamos ya iniciando oficialmente nuestro gran evento, este seminario que se titula Buscando propósito en la pandemia. Así es que este es nuestro seminario anhelado y esperado, un hermano que ha figurado a lo largo de la historia de nuestra Iglesia Bautista Miramonte, y hoy que estamos de fiesta de aniversario, celebrando nuestro 50 aniversario, y Dios puso en nuestros corazones invitar al pastor Jeff Adams, que estuvo en nuestra iglesia en la década del 70, a los inicios de nuestra iglesia, y hoy nos honra con su presencia también, a quien le damos la bienvenida, ¿verdad? Si estuviéramos en un local grande y hermoso y tranquilo, seguramente estaríamos nerviosos y entusiasmados. Aquellos que lo conocieron al pastor Jeff saben, ¿verdad?, de toda la forma en cómo Dios lo usó con el don de la enseñanza, y los que no le conocen, hoy lo vamos a conocer y a escuchar de una manera especial. Así que este webinar llamado Buscando Propósito en la Pandemia tendrá 4 sesiones. Hoy en la noche vamos a desarrollar 2 sesiones y en medio vamos a dejar un tiempito para preguntas. Obviamente no vamos a poder responder todas las preguntas, pero algunas vamos a seleccionarlas y a unificarlas para que el pastor Jeff pueda responder a algunas inquietudes. Así que les damos la bienvenida de una manera oficial. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por reservar este tiempo. Estaremos esperando alrededor de unas 228 personas en este webinar en esta noche. Así que damos gracias a Dios porque podemos conectarnos a través de la tecnología. Ya el hermano Jeff ya está conectado, y también quiero dejar con ustedes al pastor Mauricio Castellón, que tiene unas palabras también de inauguración para este evento importante dentro del marco de nuestro 50 aniversario. Así que en todos los lugares del mundo donde nos están ahorita sintonizando, gracias por su tiempo, gracias por haberse inscrito, y esperamos que el Señor nos hable y que podamos descubrir los propósitos de Dios para esta pandemia. Hermano Mauricio Castellón. Gracias, Pastor Isaí. Buenas noches, amados hermanos. Qué alegría podernos conectar a través de estos medios, a través de estas plataformas, y pues contar esta noche con nuestro querido pastor Jeff Adams. Bueno, pastor, gracias por el tiempo que está haciendo para compartir con nosotros y discernir juntos cuál es el propósito de Dios en la pandemia. Y vaya que nosotros necesitamos seguir haciendo una lectura, porque es algo con lo cual hemos tenido que aprender a vivir. Pero quiero aprovechar esta palabra de bienvenida con todos los que ya estamos conectados para, de manera simbólica, decir, querido Pastor Jeff, que el domingo pasado, en la celebración de nuestro 50º aniversario, tuvimos la oportunidad de hacer un acto sencillo, pero con todo nuestro corazón, de honrar a aquellos hombres que han servido a la iglesia con el paso de los años, y de manera específica a los pastores que fungieron como pastor principal. Y en ese sentido, reconocemos también, ¿verdad?, que la iglesia ha tenido un anhelo histórico de reconocer en su persona a un pastor honorario. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo el domingo recién pasado con el pastor Bruce, con su persona, con el pastor Hal y con el pastor Luis Martí. Y hemos preparado un recuerdo que se lo vamos a hacer llegar vía correo, que lleva una dedicatoria, y quiero leer esa dedicatoria en esta noche, que dice: gracias, querido Jeff, por tu servicio al Señor en Iglesia Bautista Miramonte en medio del conflicto armado que afectó a nuestro país. El Señor recompense tu labor en beneficio del crecimiento de la obra nacional
y por ser el medio a través del cual inició el sueño de tener nuestras propias instalaciones. Gracias a tu familia y a ti por haber sido nuestro pastor de 1978 a 1984. Así que, querido Jeff, pues cada vez que vengas a El Salvador, recuerda que tienes acá tu iglesia, ¿verdad? Y para nosotros es un privilegio darte este título como pastor honorario de Iglesia Bautista Miramonte en nombre de esta amada congregación a la cual tú pastoreaste. Así que, hermanos, pues qué bendición para nosotros tener esta oportunidad y me gustaría que hagamos una oración en este momento, encomendando la vida de nuestro hermano y también abriendo nuestros oídos espirituales para lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar conectados esta noche, Señor, con un corazón dispuesto a oír tu palabra y también, Señor, a estar atentos a esa experiencia, ese conocimiento, a esa carga espiritual que has puesto en el corazón de Pastor Jeff, para compartir con nosotros esta noche, Señor, ese propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros en medio de la pandemia. Gracias, Señor, porque tú cuidaste la salud del Pastor Jeff y a pesar de que él mismo experimentó esta enfermedad, tú lo has cuidado, Señor, y hasta el día de hoy le sigues usando para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer, por cada persona que se ha conectado esta noche y los que faltan todavía, porque sabemos, Señor, que somos hombres y mujeres dispuestos a oír tu voz y a obedecer tu voluntad en medio de cualquier época que nos toque vivir. Bendice este tiempo, Señor, y gracias por la oportunidad de estar juntos en esta noche. Dedicamos una vez más la vida de tus siervos, Señor, reconociéndole como un pastor honorario en nuestra iglesia, en tu iglesia, Señor, Iglesia Bautista Miramonte. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así es que, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Seguimos con Pastor Isaí. Bien, gracias, hermano pastor. Queremos ahora dejar con ustedes a nuestro hermano amado, querido y respetado, hermano Jeff Adams. Así que, hermano Jeff, este es su tiempo para comenzar con la primera intervención. Que Dios lo use, que Dios lo bendiga. Pues muchas gracias, hermano Isaí, y muchas gracias, Pastor Mauricio, juntamente con tu esposa Cecilia a tu lado. Muchas gracias por esas palabras tan finas y por este honor. Y honestamente, uno de los honores más grandes de mi vida ha sido mi tiempo como pastor general de la Iglesia Bautista Miramonte. Ha sido una parte tan importante de nuestras vidas y también mi esposa Cheryl manda sus saludos. Ella no puede estar con nosotros esta noche porque le operaron de una mano la semana pasada. Siempre está con un poco de dolor y pues no está en condiciones de saludarles en persona, pero manda su corazón, sus abrazos virtuales y qué gozo comunicar con tantos de ustedes, no sé quiénes son ni dónde están, pero gracias al Señor que tenemos más de 200 personas en línea esta noche. Esto pues es un gran testimonio al impacto de nuestra querida Iglesia Bautista Miramonte y me llena de mucho gozo y mucha gratitud para con el Señor saber que después de tantos años, 50 años ya, que Dios sigue bendiciendo la Miramonte y la familia de iglesias, tanto en Centroamérica como otras iglesias también en el resto del mundo. Así que qué gozo es compartir este tiempo con ustedes. En el tiempo que tenemos hoy y mañana,
Quisiera que fuera un tiempo un poco informal. No pienso hacerles una presentación muy formal, no tengo notas, no tengo presentación de PowerPoint, no tengo nada al estilo, solamente les ofrezco mi corazón y algunos pensamientos sobre los tiempos únicos que estamos viviendo. Es una cosa tan rara que todo el mundo esté unido en el sentido de esta pandemia. Porque no importa la cultura, el idioma, la forma de gobierno, en cuál de los continentes uno esté, esta pandemia en alguna forma ha servido para unir el mundo entero. Así que lo que quisiera hacer es compartir con ustedes algunos pensamientos míos humildes, pero como dijo Mauricio, como uno que he sobrevivido a este COVID, tengo algunos pensamientos. Eso me dio oportunidad para reflexionar mucho. Una cosa que quisiera hacer, ya que todos tenemos experiencia en esto de Zoom, porque gracias a Dios que tenemos ahora la tecnología para poder reunirnos aún en este tiempo tan complicado. Hace 40 años y más, cuando yo servía de pastor de la Iglesia Bautista Miramonte, por poco tuvimos un teléfono y que no funciona mucho, pero hoy en día tenemos esta capacidad para comunicar, estando en tantos lugares en todo el mundo. Así que gracias a Dios por eso, una de las cosas buenas. Pero una sugerencia les doy. Ustedes que están viendo, que están escuchando, si nos hagan el favor de poner el mute en su computadora para silenciar su micrófono, esto nos va a servir a todos nosotros, porque de repente comienza a ladrar tu perro o tus niños comienzan a llorar, y entonces sería pues mucho más fácil facilitar esta comunicación si solamente una persona hable a la misma vez. Pero como decía, estamos viviendo un tiempo sin precedentes, al menos en nuestras vidas. Hablan de la pandemia del flu, del gripe, en 1917, algo así, más de 100 años. Pero seguramente en la vida de todos nosotros no hemos conocido algo parecido. Y estoy pensando, ¿cuál es el propósito del Señor en todo esto? Y no les digo que Dios me ha hablado, no les digo que Dios me ha dado un sueño, una visión, nada al estilo, pero sí he tenido tiempo para pensar. Y ¿saben qué? Hablando de computadoras, es como que Dios ha tocado el botón de reinicio a todo el mundo. Yo sé que muchas veces cuando mi compu no funciona bien, el ordenador no está tan ordenado y suceden cosas inexplicables y no funciona bien. Muchas veces la mejor práctica es tocar este botón de reinicio y simplemente iniciar de nuevo la compu. Y casi siempre esto resuelve muchos problemas. Perdón. Estoy pensando que más o menos es lo que Dios ha hecho en estos tiempos. Ha tocado el botón de reinicio en todo el mundo. Y si queremos pensar en una imagen bíblica, es como el año sabático, o quizá mejor dicho, el año del jubileo, porque Dios diseñó todo esto en el gobierno que él estableció con el pueblo de Israel bajo la ley mosaico. Cada 50 años, qué coincidencia, ¿verdad? Pero cada 50 años había un año del jubileo. Y viendo en Levítico capítulo 25, ahí encontramos las instrucciones del Señor para reiniciar la economía, las vidas personales, las familias, las relaciones, o sea, todo pasó por este botón de reinicio cada 50 años en el año del jubileo.
dando descanso a la tierra, pensando en la agricultura, las finanzas, la vida espiritual. O sea, Dios contemplaba el reinicio de todas estas cosas cada 50 años bajo la ley. Ahora, claro que hoy día no vivimos bajo la ley. Sin embargo, estamos en un mundo con, ¿qué digo? Muchos problemas, ¿no? Mucha división, muchos malos entendidos, muchas culturas, muchos idiomas, tanta división en el mundo. Y en esta pandemia, aunque muchos hemos sufrido y muchos han muerto, a pesar de las cosas malas, en un sentido estamos viendo un tiempo sin igual en que todo el mundo está unido en esto. Y todos estamos buscando salida, todos estamos buscando cura, todos nosotros estamos buscando alguna salida para esta situación que estamos viviendo todos nosotros. Así que en estas condiciones, yo creo que un clave, algo muy importante, es buscar perspectiva. Y esta es la palabra que quisiera compartir en esta primera sesión. La palabra es perspectiva. Antes de entender y antes de planear, es esencial ganar perspectiva. Les ofrezco algunos pensamientos bíblicos para comenzar. Estoy pensando, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, por favor, versículo 18. Segunda a los Corintios 4, 18. Y encontramos estas palabras de Pablo. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en los que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo, creo yo, estaba diciendo lo mismo que yo. Necesitamos perspectiva. Específicamente necesitamos de una perspectiva eterna, porque esta pandemia va a pasar. Esta pandemia es temporal, les aseguro que así es. Ha habido pandemias antes en la historia, me imagino que habrá otras pandemias en el futuro, pero sí es algo temporal. Y si nosotros vamos a ver propósito en todo esto, la primera cosa que necesitamos hacer es ganar perspectiva. Romanos 8 también nos ofrece algunos pensamientos, también palabras de Pablo. Romanos 8, versículo 28, un pasaje bien conocido, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que Dios tiene propósito y que para nosotros que amamos a Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para bien. ¿Todas las cosas? Sí, todas las cosas. Esto incluye pandemias. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, por eso digo que vale la pena pasar un tiempo para reflexionar en el propósito de todo esto, porque Dios tiene propósito. Y este propósito en todas las cosas nos ayuda para bien. Hay otro versículo que viene a la mente. Estoy pensando en Proverbios, capítulo 14 y el versículo 12, otro versículo bien conocido, muchas veces memorizado. Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Ahora, podríamos pasar esta noche, mañana también, hablando entre nos, compartiendo pensamientos, compartiendo lo que pensamos y todo esto. Y bueno, sería un placer, pero desafortunadamente nuestros caminos nos conducen
a otros destinos. Y lo que estamos buscando, la perspectiva que queremos, es la perspectiva divina en este tiempo de prueba, de sufrimiento, de muerte para algunas personas. No sé tú, pero en lo personal he perdido amistades, seres queridos, no de nuestra propia familia necesariamente, pero seguramente de nuestra iglesia, de iglesias hermanas, personas claves en nuestra comunidad y todo esto. Todos creo que hemos aprendido lo que es perder seres queridos en este tiempo sin precedente. Algunos de ustedes saben que ya tengo 3 años y medio de haber entrado en la jubilación de haber sido pastor. No digo que he entrado en la jubilación final, porque fuera de este tiempo con COVID, gracias al Señor, disfruto de buena salud y mucha energía, así que no es que quiera descansar, pero yo había llegado al punto de entender que en la iglesia era tiempo para entregar las riendas a una persona más joven, con más energía, con ideas nuevas. Y gracias al Señor pasamos por un proceso de transición y así resultó. Nuestro pastor nuevo es increíble, es un líder excelente, es un maestro de primera, lo amo mucho, me honra y yo le honro a él hasta que me dan oficina al viejito y tengo la oportunidad de seguir trabajando. Pero ya no soy el pastor general. Participo de vez en cuando en algunas cosas de la iglesia, sigo dando un estudio bíblico en español cada miércoles y cosas así, pero entré en este tiempo de jubilación del ministerio. Y entonces pensando en qué quería hacer para invertir esta temporada de mi vida, he comenzado desde hace 4 años más o menos con un grupo que se llama el Centro Patterson, una organización acá en los Estados Unidos dedicado a ayudarles a compañías, empresas, organizaciones, iglesias, personas, encontrar el propósito de Dios. ¿Por qué existimos? Es una serie de ejercicios, de charlas y todo esto. No es un estudio bíblico, pero es una cosa de persona a persona. O en el caso de una organización, yo como guía, como facilitador, trabajo con el equipo ejecutivo de la organización en un tiempo de 3 días, 8 horas cada día, 3 días, trabajando duro para descubrir qué está haciendo Dios, qué estamos haciendo, ganando perspectiva. Ahora, comparto esto porque el fundador de este sistema, de este proceso, es un señor que se llamaba Tom Patterson. Perdón. Y Tom acaba de entrar en el cielo el año pasado, en septiembre, a los 94 años de edad. Un tipo fabuloso, un genio, sin duda un genio. Él ha impactado la vida tuya sin saberlo tú. Por ejemplo, él es que inventó el concepto de cajeros automáticos. Hasta el día de hoy, él es dueño del patente para la tecnología PIN. Gracias a él, tenemos sistemas electrónicos en nuestros autos. Él participó en varios proyectos lunares de NASA aquí en los Estados Unidos. Ustedes que conocen Disney World en la Florida, Tom es el inventor, diseñador, constructor de lo que se llama Space Mountain. Es un tipo increíble. Y un día el Señor Jesucristo lo encontró y él experimentó un cambio total en su vida. Pero este Tom, más o menos a los 40, 50 años, comenzó a pensar en qué podría hacer para facilitar el éxito de las empresas. Eso fue un poco antes de llegar a Cristo. Y el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos lo envió a China
en los años 80, temprano, para ayudarles a entrar en la economía mundial. Entonces, Tam y otros más pasaron un tiempo ahí en China. Y durante este tiempo, algo interesante le pasó a este genio que, bueno, tantas ideas ya tenía. Pero él observó que la forma de procesar pensamiento en el Oriente es bastante diferente que nuestra forma de procesar pensamientos aquí en el Occidente. Aquí en el Occidente, en las Américas, por ejemplo, en Europa, nosotros pensamos en una forma muy lineal, muy recto, muy A, B, C, etcétera. Así pensamos. Y cuando tenemos un problema, la respuesta normal, pensamos que si tiramos más dinero y más gente, entonces tarde o temprano el problema tiene que desaparecer. Y tiene mucho bueno, o sea, no estoy criticando este sistema, pero Tam observó que en el Oriente la gente piensa de otra forma. Su forma es pensar en círculos, su forma es ganar perspectiva antes de planear. Así que esta es la cosa que Tam aprendió. Y le impactó tanto que cuando regresó a los Estados Unidos se juntó con otros amigos, otros estudiosos, y llegaron a tener una forma para hacer planes estratégicos, operacionales para empresas. Y les fue muy, muy bien, pero ganando perspectiva antes de hacer planes. Y cuando el Señor lo encontró y cuando él experimentó esta conversión, un día le ocurrió la idea de tomar estos principios y hacer aplicaciones a individuos. Pero el mismo principio, antes de planear, tenemos que ganar bastante, pero bastante perspectiva. Perspectiva, tan importante. Y el Señor le dio mucho éxito. Y para ustedes que han leído el libro La vida con propósito, La iglesia con propósito, 40 días de propósito y todo esto, el pastor Rick Warren de Saddleback Iglesia en California fue el segundo cliente de este Tom Patterson. Y gracias por eso han impactado el mundo y yo sigo en este legado. Pero el punto es simplemente explicarles que este concepto de ganar perspectiva antes de planear, antes de tratar de entender lo que está pasando, es clave. Es como el concepto de estudiar la Biblia. Y qué es la cosa que yo decía vez tras vez y hasta el día de hoy. Si uno quiere entender la Biblia, ¿cuál es el primer principio? Contexto. Tenemos que entender la Biblia dentro de su contexto debido y correcto. Más o menos es la misma cosa. Si queremos entender la vida, si queremos ver y entender lo que Dios está haciendo, es tan importante ganar perspectiva, buscar perspectiva. Y lo que uno puede observar en el Oriente, yo también he tenido la oportunidad de viajar un poco por Asia, por China, por la India y lugares así. He observado lo mismo, que muchas veces las personas dan vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, que piensas que no tiene fin. Y de repente, dando estas vueltas, emerge la solución. Y la solución estaba allí todo el tiempo, pero no lo vimos porque nos faltaba perspectiva. Y por eso digo, si nosotros vamos a entender bien lo que tenemos que entender en cuanto a esta pandemia, tenemos que ganar perspectiva. Ahora, una pregunta para ustedes, y por supuesto no pueden contestar verbalmente por la tecnología, pero allí en la casa o donde estés, una pregunta. ¿La Biblia es una Biblia occidental o es una Biblia oriental? Bueno, por supuesto, la Biblia fue escrito por asiáticos. Tiene una perspectiva
oriental, no occidental. Y hablando de contexto bíblico, si vamos a entender la Biblia, tenemos que entender una perspectiva oriental. Y por eso digo, cuando estamos pensando en una pandemia global que estamos viviendo, la pregunta es cómo podemos ganar buena perspectiva. Y solamente quisiera dejarles 4 o 5 sugerencias, algunos pensamientos. Una cosa que hacemos en el Centro Patterson, una de las herramientas que usamos y nos dan permiso compartir esta herramienta con el público, porque es tan sencillo pero tan poderoso. Y esta herramienta tiene el propósito de ganar perspectiva por hacernos la pregunta: ¿y dónde estoy el día de hoy? Si yo estoy tratando de llegar a tu casa y te pego una llamada para decirle, mira, estoy perdido, no sé cómo llegar a tu casa, cuéntame cómo llego a tu casa. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Y dónde estás? Tengo que entender dónde estoy para entender cómo llegar. Entonces, esta herramienta tiene el propósito de contestar la pregunta: ¿dónde estoy o dónde estamos ahora mismo? Y esta herramienta se llama las 4 listas útiles. Muy sencillo, cualquiera puede hacerlo. Puedes hacerlo con la familia, puedes hacerlo con la iglesia, puedes usar esta herramienta en tu vida personal, en consejería. Tiene tantas aplicaciones en el Centro Patterson. Ha sido parte de nuestro lenguaje entre nosotros. La semana pasada yo estuve en el Yucatán. Gracias al Señor tuve la oportunidad de conocer el huracán Zeta. Así, yo estuve en Valladolid, Yucatán, cuando pasó por encima este huracán. Pero estaba con el propósito de hacer uno de estos planeamientos para un hospital misional, trabajando con la gente maya. Y después de hacer este strat up, como lo llamamos nosotros en inglés, que es un planeamiento estratégico operacional, cuando estaba dando mi reporte a mis supervisores en el Centro Patterson, lo hice por medio de 4 listas útiles. 4 listas útiles. Y una señora que estaba co-facilitando conmigo también hizo su propio 4 listas útiles. Y aquí son. Y si tienes un papel, una hoja, puedes hacer 4 columnas, ¿verdad? Puedes hacerlo ahora mismo si quieres. 4 columnas. Y arriba de cada columna vas a poner estos títulos. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? La primera pregunta siempre. Y para nosotros que somos pastores y líderes es muy importante, porque como pastores y líderes muchas veces estamos trabajando con problemas en la iglesia, problemas en las vidas de los miembros y cosas así. Y muchas veces formamos una actitud negativa por eso. Así que cada vez es importante comenzar haciéndonos la pregunta: ¿qué está bien? ¿Qué está bien? Estas son las cosas que podemos optimizarlas. Y es increíble cada vez que nos hacemos la pregunta: ¿y qué está bien? Hay cosas muy buenas en cada vida. Estamos enumerando nuestras bendiciones. ¿Qué nos va bien? Y en la segunda columna tenemos otra pregunta: ¿qué está mal? ¿Qué está mal? Eso se llama fácil, pero ¿qué está mal? Estas son las cosas que hemos de cambiar. Pero antes de hacer planes, tenemos que entender bien cuáles son. ¿Qué está mal? La tercera columna es para hacer la pregunta: ¿y qué está confuso? ¿Qué está confuso? Y cada vez la respuesta es una interrogante.
pues esto, no sé, son cosas que tenemos que aclararlas. ¿Qué está confuso? Y la cuarta y última columna es para hacernos la pregunta, ¿y qué nos falta? ¿Qué me falta? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que agregar a nuestras vidas? 4 listas fáciles pero útiles. ¿Qué está mal? O digo, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está confuso? ¿Qué falta? Y es increíble la claridad y la perspectiva que este sencillo ejercicio puede darnos. Y mi recomendación sería en tu vida familiar, tu vida personal y hasta en tu iglesia. Pasar por este ejercicio. Estamos en una pandemia. Muchos estamos sufriendo económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero, ¿qué está bien? ¿Qué está bien ahora mismo? Ahora, ¿qué está mal? Luego, ¿qué está confuso? ¿Cuáles son las preguntas que todavía nos quedan, que tenemos que aclarecer? ¿Y qué nos falta? Cosas que tenemos que agregar. Así que es una recomendación que les doy con todo amor y espero que les ayuden a ganar perspectiva. Otra cosa que les recomiendo en este proceso de ganar perspectiva es pensar en tu historia o en la historia de la organización o la iglesia. Y ahora que estamos en la gran celebración del 50º aniversario de la Iglesia Bautista Miramonte, tenemos una historia ilustre, una historia noble. No ha sido perfecta, con muchas pruebas, con muchos errores y todo esto, pero estamos pensando y mencionamos, creo que 4 individuos, pero antes de Bruce Bell estaba un Rolando Garlic, que fue en realidad el fundador de la iglesia, no quedó mucho tiempo. Después vino el hermano Bruce Bell, pasó un tiempo, luego después de él estaba un tiempo Francisco Garnica, luego su servidor, y luego Hal Large, luego Luis Martí, y ahora nuestro pastor Mauricio, que tiene el honor de ser el pastor más reciente de esta lista de como 6 personas. Así que es una historia fabulosa. Perdón. Pero pensando en esta historia, una buena pregunta es, ¿y cuáles son los momentos decisivos? No digo memorables, sino decisivos. ¿Cuáles son los eventos o los cambios o las circunstancias que de una forma u otra cambió la dirección de la iglesia? Podría ser un cambio de liderazgo, podría ser alguna tragedia, podría ser un nuevo ministerio, qué sé yo. Pero pensando en cuáles han sido los más notables momentos decisivos en la historia de la iglesia o de una empresa, de una organización, algún ministerio, o, y esto es muy importante, una vida personal. Todos tenemos una historia, pero pocas veces tomamos el tiempo para reflexionar sobre la historia y hacernos preguntas. Y cuando tomamos el tiempo, por ejemplo, cuando estoy haciendo trabajo con un individuo en un plan de vida, un life plan que llamamos que es un proceso de 2 días enteros, persona a persona, no en grupo, no es un estudio bíblico, no es una clase, pero son 16 horas dedicadas específicamente con facilitador y una persona individual pensando en ganar perspectiva. Y pasamos casi medio día. Solamente pensamos en la vida de esta persona, su historia, cuál es. Y cómo es que este momento decisivo afectó tu vida personal, tu vida familiar, tu vida vocacional, tu vida comunitaria, etcétera.
pensamos en estas cosas para luego decir, ¿y ahora qué puedo aprender de mi historia? ¿Cuáles son las lecciones que puedo sacar de mi historia? O de la historia de mi iglesia, mi ministerio, la organización, la empresa. Es simplemente un ejercicio buscando perspectiva. Y te aseguro que cada vez que hago esto con un cliente, es impresionante lo que sucede. Casi siempre estaba trabajando con un cliente el día de hoy, pasamos por este proceso. Y él, asombrado, pensando que nunca hice la conexión en mi mente entre este acontecimiento y esta característica que tengo, está viendo cómo es que Dios ha estado trabajando siempre en su vida, ganando lecciones. Ahora, ¿en dónde cabe esta pandemia? En la vida de tu familia, en tu vida personal, en la vida de tu iglesia, tu ministerio. ¿Qué podemos aprender de la historia? Y esto viene haciendo preguntas honestas, preguntas a veces las llamamos socráticas, pensando en Sócrates, aquel tipo que hace tantos años entre los griegos estaba diciendo que tenemos que conocernos a nosotros mismos, y haciendo preguntas profundas. Y una vez que tenemos una idea de nuestra historia, podemos hacer preguntas como que, ¿y qué estaba haciendo Dios en este momento? ¿Qué aprendí o qué aprendimos de tal momento decisivo? ¿Esto cambió todo? ¿Cambió la dirección de nuestra iglesia? ¿Qué podemos aprender? Y ganando esta perspectiva, tantas veces podemos decir, si esto es lo que Dios hizo en el pasado, esto quiere decir que Dios puede hacer lo mismo hoy día. ¿Has leído la Biblia alguna vez? ¿No sabes que la Biblia está rellena de estas cosas? Leyendo la historia de Israel, sus fracasos, sus éxitos, y entonces leyendo en los salmos, por ejemplo, el salmista diciendo que, bueno, Dios hizo esto, Dios hizo el otro, y por eso estamos convencidos que Dios va a hacer lo siguiente, ganando perspectiva. Así piensan los orientales, así los asiáticos, y ellos son los autores de la Biblia. Y yo creo que tenemos mucho, pero mucho que podemos aprender de ellos. Una pregunta socrática. En nuestro querido El Salvador, que cuenta con, qué sé yo, las estadísticas son diferentes, pero según lo que estoy viendo, hasta en algunos casos piensan que el 40% del país son evangélicos, como decimos hoy en día. Posiblemente no tanto, posiblemente 35, qué sé yo, no sé, no tengo idea porque no estoy, pero un buen porcentaje del país ha llegado a profesar fe en Cristo Jesús. Cuando Cheryl y yo llegamos a El Salvador, ahí por los años 1976, más o menos, cuando llegamos por primera vez, decían que aproximadamente el 2%, no 12, 2% de la población del país decía ser evangélico, en el sentido de decir que ha nacido de nuevo, y esto por supuesto no contando que hay mucha gente católica que a pesar de la tradición y todo esto, creen en Dios y han puesto su fe en Jesucristo. O sea, en la forma más general posible, hay muchos creyentes en El Salvador. Pregunta socrática. Entonces, ¿por qué es que El Salvador tiene fama de ser uno de los capitales de homicidios en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? O mejor dicho, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué existe esta contradicción aparente? Y ganando perspectiva. Porque te digo, como pastor general de tantos años, nuestra tendencia es pensar
muy en nuestra caja, nuestro cartón, nuestra organización que se llama la iglesia. Y yo sé que todos hablamos que la iglesia es organismo, pero en la práctica muchas veces pensamos en la estructura, los programas, los ministerios de mi mundo, que es mi iglesia, y no pensamos mucho en cómo es que nuestra iglesia podría impactar el resto de la sociedad. Preguntas importantes. ¿Para qué? Para ganar perspectiva. Y si Dios ha dado esta pandemia a todo el mundo, horrible esta pandemia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es la perspectiva que necesitamos para no salir iguales, sino mejores? ¿Cómo será la vida después de la pandemia? Estas son las preguntas, hermanos míos, que hemos de hacernos en estos días, ganando perspectiva. Así que no vengo esta noche para decirles que aquí son 10 cosas que he aprendido de la pandemia. No. Estoy diciendo que entre todos nosotros, ¿qué podemos aprender? Tenemos que profundizarnos un poco en nuestro pensar. Pero esto me conduce a un punto final que quisiera compartir con ustedes pensando en esto de cómo ganar perspectiva. Les he dado un par de herramientas, las 4 listas útiles, pensando también en cuáles son los momentos decisivos y qué podemos aprender de estos momentos decisivos. Pero otra cosa más es entender lo siguiente. La perspectiva correcta, profunda, bíblica, se gana en grupos, no por individuos. Es muy importante aprender esto. Dios nos hizo para tener relación con otros más. En el mero comienzo de la Biblia, en Génesis capítulo 2, 18, hay un versículo muy conocido que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Son palabras de Dios mismo. Muchas veces pensamos que es un verso para el matrimonio. No lo creo. No estoy de acuerdo. Yo creo que es un versículo para el ser humano. Punto. Matrimonio, hombre, mujer. No es bueno que el hombre, literalmente la persona, el ser humano, no es bueno que el ser humano esté solo. Y no importa, casado, soltero, divorciado, enojado, lo que sea. No es bueno que el ser humano esté solo. En el Nuevo Testamento tenemos esta lista enorme de unos con otros, unos a los otros, etcétera, etcétera. No sé cuántos, no recuerdo, como 23, algo así, no recuerdo. Pero está en toda la Biblia. Nos necesitamos unos a los otros. Y sobre todo, en un tiempo de sufrimiento, de confusión, de muerte, un tiempo que no es normal, es importante pensar en grupo. No digo con 200 personas, no es algo que vamos a hacer esta noche por Zoom, pero pregunto, y sobre todo para ustedes, sobre todo que son pastores y líderes, ¿cuál es tu grupo de apoyo? ¿Cuál es tu grupo de apoyo? No digo tus amistades en la iglesia porque mira, el pastor, he observado que muchas veces el pastor o el líder es la persona más solitaria en todo el mundo. Porque hemos creado una cultura cristiana en que el pastor tiene que ser una persona de perfección. No puede tener debilidades, no puede tener fallas, no puede tener nada, porque tiene que subir a la plataforma y dar la palabra del Señor como si fuera Dios mismo o al menos Moisés sobre el monte. Y lo que sucede muchas veces, escúcheme por favor, con mucho amor se lo digo, he experimentado lo mismo.
bajo esta presión, muchas veces el pastor, cuando sabe que no es perfecto, que tiene sus problemas, que tiene sus preguntas, que tiene sus dudas, entonces lo que pasa dentro de poco está llegando a la plataforma con su máscara de perfección. Yo soy el pastor, yo soy el agente de Dios y yo les digo lo que Dios está pensando y todo esto en vez de ser un líder espiritual, por supuesto, no quiero negar la influencia ni la responsabilidad pastoral, pero lo que digo es que necesitamos a más pastores que son también seres humanos y no una especie de ser angélico, algo perfecto. Y por eso necesitamos unos a los otros y sobre todo el pastor. Yo he encontrado en los últimos años de mi pastorado que uno de los recursos más importantes en mi vida fue un grupo de hombres que lo llamaba mi equipo de vida, porque ellos son vida para mí. Un grupo de 5 de nosotros y no tenemos reglas, no hay normas, no hay instrucciones, solamente tuvimos el acuerdo. Cada semana, cada jueves a tal hora vamos a desayunar, sin agenda. No es para un estudio bíblico, aunque a veces vamos a hablar de la Biblia. No es para tener una reunión de oración, aunque de vez en cuando oramos por nosotros cuando sea apropiado y todo esto. No, vamos a reunirnos para hacer la vida juntos. Entonces hablamos de lo que sucede. De vez en cuando un hermano tiene problemas en su trabajo, en su empresa. En el grupo mío son, bueno, su servidor, un ingeniero y 3 empresarios. Y entonces estamos hablando de las luchas que tenemos. Y tenemos la confianza que podríamos confesarles cualquier cosa. Y aunque no estuvieran de acuerdo, sabemos que van a estar a nuestro lado en cualquier cosa que fuera. Y hemos pasado por un tiempo de crisis en la vida de casi cada uno de nosotros. Cuando yo entré en este tiempo de jubilación, se puede imaginar, después de 50 años de ser pastor, un día amanecer sin ser pastor. Es un cambio drástico. Y ellos estaban a mi lado, apoyándome, dándome valor, animándome en todo sentido. Y yo a ellos en sus momentos de crisis. ¿Pero qué está pasando? Estamos ganando perspectiva. Ahora, yo no sé cómo votaron en los comicios aquí en los Estados Unidos hace poco, pero hablamos de cosas así y no estamos de acuerdo en cuanto a políticas y todo esto, pero estamos de acuerdo en el amor y respeto que tenemos entre nosotros. Entonces hablamos y hablamos y hablamos y ¿qué estamos haciendo? Ganando perspectiva. Ganando perspectiva. Es tan importante. Porque si no ganamos perspectiva, si no hay nadie en nuestra vida que puede empujarnos y decir, momentito, no estoy de acuerdo. Entonces lo que pasa, y sobre todo con pastores y líderes, llegamos a ser una especie de Diosito. Y pensamos que nuestra autoridad es todo y nadie puede darnos un desafío y por eso tenemos tantos problemas de vez en cuando en las iglesias. Porque no tenemos perspectiva. Así que, hermanos, más o menos estamos llegando a la hora para esta primera presentación sobre buscando propósito en la pandemia y buscando perspectiva específicamente. Así que gracias por escucharme y ahora creo que voy a pasar el balón al hermano Isaí, si recuerdo bien, hermano. Sí, gracias. Gracias, Pastor Jeff. Excelente, Pastor Jeff. Hemos aprendido mucho en esta primera jornada. Excelentes ideas, excelentes pensamientos. Así es que ahora abrimos el chat porque de allí vamos a tomar algunas preguntas para los próximos 15 minutos. Estamos tratando de ser muy puntuales en nuestros tiempos
Entonces, si usted tiene una pregunta, yo voy a hacer una esperita ahorita para que la escriba en el chat de esta plataforma y podamos recopilar algunas preguntas. Pero ya hemos visto, ¿verdad? El primer principio, ganar perspectiva. Y estábamos escuchando acerca de cómo los orientales, ¿verdad? No ven las dimensiones que nosotros vemos. Nosotros somos más lineales, como había dicho el hermano Jeff. Ellos son más en círculo y esto nos ayuda también a entender un poco acerca de la perspectiva de la Biblia. También, ¿cómo podemos ganar perspectiva? Ya vimos las 4 preguntas que el hermano Jeff nos ha dejado. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está confuso? ¿Qué me falta? Entonces, con base a esas preguntas, podemos también ir ganando perspectivas en nuestros ministerios. Así que, si no hay preguntas, vamos a proceder en unos minutos a continuar con el siguiente tema, pero les animamos a que alguno de ustedes lance una pregunta en nuestro chat y al final ya no hay tiempo de preguntas. Entonces, este es el momento de preguntas. Estas 4 listas las hacemos para cada área de nuestra vida o es todo un conjunto. Hay una pregunta ya, hermano Jeff. Esta es una de las preguntas. Las 4 listas las hacemos para cada área de nuestra vida o es todo un conjunto. Esa es una pregunta. Si podemos responder esta primero, hermano Jeff. Sí, con mucho gusto. La pregunta es muy buena y la respuesta es, esta herramienta se puede usar como sea. O sea, si uno quiere hacer 4 listas útiles de lo que está pasando, por ejemplo, en mi vida espiritual, vale la pena. O podría ser para toda la vida. Cuando estoy trabajando con un cliente, por ejemplo, siempre estamos hablando de la vida personal, estamos hablando de la vida familiar, estamos hablando de la vida vocacional, estamos hablando de la vida comunitaria, porque en esas 4 esferas de vida, digamos, casi toda la vida reside. Entonces, si estoy trabajando con un cliente, estoy usando esta herramienta para pensar en toda la vida. Pero, como digo, es algo tan general y tan sencillo y a la misma vez profundo que se podría usar muy bien hablando de una área en particular. O sea, no hay reglas, es simplemente una herramienta. Excelente. Hay una pregunta más. ¿Podría darnos algún ejemplo sobre el modelo sobre perspectiva? Bueno, está un poquito difusa la pregunta, pero no sé si la captamos. ¿Podría darnos algún ejemplo sobre ese modelo sobre perspectiva? Pues tampoco entiendo muy bien la pregunta, modelo de perspectiva. La perspectiva es simplemente aprendiendo a buscar el contexto de una vida, de una cosa, de un evento, de cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado en no pensar de una forma tan literal, que también es una tendencia que tenemos en nuestra cultura. Pero entender que la perspectiva es lo que estamos buscando. Entonces, hablando de modelos, si estoy trabajando con un cliente en un plan de vida, estamos usando como quizá 10, 11 herramientas como las 4 listas útiles para ganar una perspectiva más o menos completa de la vida de una persona. Damos 7, 8 vueltas a la vida de uno para ganar esta perspectiva. Y no digo que es perfecta, porque no hay nada perfecto en este mundo, solo Dios, pero entre más perspectiva ganamos, más sabiduría vamos a tener para tomar decisiones correctas. Fue muy interesante cuando yo pasé por este entrenamiento hace unos 4 años para
para llegar a certificarme en esto. En mi grupo había un señor coreano. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía 3 años en California. Y al final del entrenamiento tuvimos un tiempo con este Tom Patterson para hablar con él, para darle la gracia. Y este coreano dijo, Tom, te agradezco tanto por lo que estoy aprendiendo, porque como coreano llegué a este país a los 3 años y siempre tuve vergüenza de mi cultura, porque en la escuela yo aprendí a pensar de una forma lineal. Y mis padres siempre estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces comenzó a llorar y dijo, Tom, por primera vez en mi vida tengo orgullo de mi cultura como asiático. Pero estaba aprendiendo el valor de buscar y ganar esta perspectiva. Excelente, pastor. Hay una pregunta interesante aquí que se aplica a las iglesias. Si una iglesia ya pone en práctica este ejercicio, ¿puede comentarnos cómo lo implementan en estas iglesias? Bueno, esta lista no es un plan para implementar, es simplemente un ejercicio para ganar perspectiva. Y entonces en la iglesia, pues cada iglesia es un poco diferente en su estructura, en su liderazgo, en su forma de ser. Y entonces cada iglesia, me imagino, tendrá su propia forma para hacer planes y estrategias y todo esto. Y sería imposible entrar en más detalles, pero lo que digo, lo que sea el planeamiento, perspectiva es importante antes de planear. Esto es lo que digo. Entonces, digamos, un equipo de liderazgo en una iglesia podría usar estas 4 listas simplemente para contestar la pregunta. ¿Y cómo estamos? ¿Dónde estamos el día de hoy? Es algo que cuando yo era pastor aquí en Kansas, que hacíamos a cada rato en una reunión de pastores o diáconos o algo así. Ahora vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos el día de hoy? Y entonces, dependiendo de la circunstancia, este ejercicio nos ayudaba a seguir adelante. Excelente. Todavía tenemos un par de minutos para unas preguntas más. Pregunta a alguien si fuera de la institución que usted representa, ¿existe algún libro o algún material que se puede adquirir para aprender más sobre este tema? Lamentable que no. Lamentable que no, y ojalá que no fuera así. De hecho, yo he sido el único haciendo esta obra en español y ha sido bastante difícil porque todos nuestros materiales han sido en inglés y estamos trabajando en eso. El problema que tenemos, que estamos haciendo esta obra, es las diferentes economías. Y aquí en los Estados Unidos me cuesta a mí bastante para facilitar uno de estos planeamientos. Y para hacerlo en la América Latina, entonces alguien tiene que llevarme a la América Latina, que cuesta porque no tengo los recursos. Y entonces por eso mis clientes hasta el día de hoy básicamente han sido futbolistas famosos porque tienen la plata para hacer esto. Pero la esperanza, y estamos trabajando esto en el Centro Patterson, estamos tratando de idear nuevas maneras para llevar estos principios y estas herramientas en diferentes formas. Por ejemplo, estamos experimentando, porque como digo, lo que estamos haciendo lo hacemos persona a persona, que es una forma poderosa de entender cuál es el propósito que Dios tiene por mí. O si estamos trabajando con una iglesia, con una empresa, estamos trabajando con, digamos, el equipo ejecutivo, con el liderazgo más alto de la organización. Pero estamos buscando qué podemos hacer para compartir al menos el grano de este sistema en un grupo
Por ejemplo, si fuera posible llegar algún día a El Salvador, a México, a lugares así, tener una actividad de día y media, digamos, viernes, sábado, para un grupo de pastores, entre 20, 25 pastores, posiblemente podríamos alcanzar la necesidad económica. Y poco a poco, la visión mía, yo quisiera entrenar a facilitadores, guías en América Latina para hacer esto en su propio país. Y entonces no tendríamos esta diferencia de economía, gastos de viaje y todo esto. Lo que digo es que estamos tomando pasos de bebé y sabemos que Dios nos ha dado algo de mucho uso. Pero la pregunta que tenemos, y estamos siguiendo el mismo proceso, estamos buscando 4 listas útiles y estamos pasando por estos ejercicios. Ahora, Señor, ¿qué podemos hacer para llegar a este punto? Pero es un poco difícil porque yo y una señora en la Ciudad de México somos los únicos que estamos trabajando en español hasta el momento. Gracias. Una última pregunta antes de pasar a la segunda parte de esta sesión. Sabemos que hombres y mujeres tenemos unas perspectivas un tanto diferentes. Las mujeres ven las cosas de una forma y los varones vemos las cosas de otra forma. ¿Esto afecta para hacer este ejercicio o al final el resultado es igual? No, este ejercicio es, como digo, es simplemente para ganar perspectiva, sea la perspectiva de una mujer o la perspectiva de un hombre. Y por eso digo que en último caso, la necesidad es pensar en grupos cuando sea posible. Yo participo en varios consejos y siempre encuentro que un consejo de liderazgo es una bendición tan especial tener 2 sexos en el consejo, hombres y mujeres. Precisamente por eso, porque estamos ganando perspectiva diferente. Y yo creo que esto es útil, sea en la iglesia, sea en cualquiera que sea la organización. Pero es cierto que, y hasta que se podría decir que cada ser humano tiene una perspectiva diferente. Excelente, así es. Eso estaba pensando también. Todos tenemos una perspectiva diferente. Bien, hermano Jeff. Hay muchos saludos para usted en el chat. Un abrazo, dice, para usted. Y ahora queremos Muchas gracias. dar tiempo para la segunda parte de esta primera sesión. Así que quedémonos atentos para esta segunda parte. Perfecto, gracias hermano Isaí, gracias a todos ustedes por estas preguntas, todas las preguntas excelentes, muy buenas. En esta segunda sesión que seguimos hablando de buscar propósito en esta pandemia, la palabra que quisiera enfocar en esta sesión es esa misma palabra propósito. Y vamos a hablar de la necesidad de descubrir mi propósito único como hijo, como hija de Dios en este mundo. Es decir, contestar la pregunta, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué existo en este mundo? No sé si alguna vez has hecho un giro equivocado. Esto es encontrar propósito para ponerte en el camino correcto y quedarte ahí en este camino. Y lo que vamos a hablar en estos minutos que nos queda esta noche, vamos a hablar de cómo comenzar el descubrimiento de nuestro propósito único. Y quisiera comenzar leyéndoles un pasaje conocido de Romanos capítulo 12. Romanos 12, los versículos 1 al 8. Y me imagino que todos ustedes podrían de memoria. Pero así dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y en el capítulo 11, Pablo hablaba varias veces de las misericordias de Dios, citando de los salmos, las misericordias de David, etc. Entonces, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueban cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. Y aquí podemos ver varias cosas. Y 1 Corintios 12 también es otro pasaje que nos presenta una enseñanza similar. Y Pablo simplemente está diciendo que somos un solo cuerpo, por supuesto. Todos somos iguales en Cristo Jesús, en el sentido de que Dios nos ama igual, que Dios nos ha salvado igual, pero tenemos propósitos diferentes, tenemos talentos diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos funciones en el cuerpo diferentes. Todos somos únicos. ¿Y cuál es mi propósito entonces? Mi propósito único. Los 2 días más importantes de tu vida, creo yo, son el día en que naciste, un día muy importante, por supuesto, y el segundo día más importante es el día en que descubres el porqué. 2 días muy importantes. El día en que naciste, en el día en que descubres el porqué. ¿Por qué naciste? Lamentablemente, muchas personas pasan por toda la vida sin contestar la segunda pregunta. Solamente saben que han nacido. Qué bueno, te felicito. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es un pensamiento muy interesante e importante y uno que quisiera explorar con ustedes esta noche. ¿Por qué naciste? Ahora, yo sé que algunas personas dicen que no, yo fui un accidente, mi madre ya vieja y todo esto, y así nací, que nadie lo... No. Te aseguro que no fuiste un accidente. Posiblemente para sus padres, pero no para Dios, porque Dios, el soberano Dios, todo lo sabe y Él nos conoció antes de nacer, nos enseña la Biblia. Así que tenemos que entender que tenemos un propósito único. Si tengo mi celular conmigo y voy a visitar a una persona y no sé exactamente dónde vive, si tiene la dirección de la persona, la dirección de la tienda, lo que fuera, entonces, ¿qué hago? Ingreso el destino en el GPS de mi celular. Y entonces esta persona que vive en el celular me da instrucciones, me dice girar acá o allá o lo que fuera. A veces es un hombre, a veces una mujer que vive en mi celular, pero esta persona es muy gentil para darme instrucciones. Pero si yo no sé a dónde voy, de nada sirve. No puede decirme nada. Entonces la primera cosa que tengo que hacer es ingresar mi destino. Y en cuanto a nosotros en la vida es una jornada, es un peregrinaje y tenemos que saber a dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos ni a qué propósito, entonces no hay nadie que podría ayudarnos. Simplemente estamos aquí sentados esperando que algo nos suceda y luego tenemos que reaccionar, pero bien o mal, no sabemos porque no tenemos idea de dónde vamos. ¿Y qué tal tu propósito único? Si alguien te hiciera la pregunta, ¿por qué naciste? ¿Qué dirías?
hablando de preguntas socráticas, que aquí tenemos una de las preguntas básicas de la vida. ¿Por qué estoy aquí en este planeta? Y les digo lo que tenemos, la tendencia que tenemos como creyentes y miembros de una iglesia, porque en las iglesias hemos formado una cultura. Y no digo que esto es malo, es natural. Cada vez que hay personas en el mismo lugar, formamos una cultura. Así funciona la sociedad humana. Pero tenemos que reconocer que en las iglesias también tenemos culturas. Y la tendencia, cuando alguien nos hace una pregunta tan básica, ¿por qué naciste? Entonces damos normalmente una respuesta muy trillada, muy común, lo que se ha dicho en la iglesia, lo que dijo el hermano fulano que me impresionó una vez, o lo que dijo el pastor, pero no es honestamente lo que está en nuestro corazón en la mayoría de los casos. Soy un ejemplo. Mi señora y yo tenemos 2 hijas de nacimiento, pero a través de los años hemos criado una docena de niñas extras, digamos, a través de los años. Y una de esas personas es una tica, una señorita que conocimos en Costa Rica hace muchos años. Es una persona divina. Su mamá era una persona muy famosa, muy reconocida en Costa Rica, redactora de La Nación, y tenía libros, programas de televisión y todo esto, pero comenzó a morir del cáncer. Y así fue cuando yo conocí a su hija en una conferencia en Ceteca, en Guatemala, hace años atrás. Y ella me hacía preguntas y supimos eso de su mamá, pudimos visitarla, conocerla antes de su muerte y todo. Y en el proceso llegamos a ser sus padres adoptivos. Y ella casó bien. Su marido es un tipo excepcional. Ella también, ella brillante, muy profesional, pero se casó con un tipo, les digo cómo es este tipo. Él es arquitecto de su preparación, muy, muy fino. Hace algunos años comenzó a trabajar para una compañía multinacional en Costa Rica que tiene proyectos en todo el mundo. Y a la edad de como 35 años, lo subieron a ser uno de 4 directores de esta compañía multinacional de millones y millones de dólares en todo el mundo. Y además, el tipo es un músico de primer nivel. Él acompañó a Daniel Montero en una gira mundial, o sea, toca teclado, guitarra, compone, canta. O sea, el tipo es fascinante y además es un surfeador clase mundial. O sea, todo lo hace. Su papá ha sido un político desde siglos en Costa Rica, así que tiene una buena familia. Y lo mejor de este tipo es que ama a Jesús. Ama a Jesús con una pasión. Y una vez estaban en nuestra casa en tiempo de Navidad y le hice la pregunta hace algunos años atrás. Le digo, Agus, una pregunta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y él me dijo así nomás: glorificar a Dios y compartir mi fe con los que no lo conocen. Excelente, le dije. Tú y cada creyente que ha vivido en estos 2000 años y más. Pero no es la pregunta. La pregunta no es cuál es tu propósito general. Mi pregunta es cuál es el propósito específico para un tipo con tantos talentos y tantos dones y tantas plataformas y tantas oportunidades. ¿Por qué tienes todo esto? ¿Por qué naciste? ¿Por qué eres tú? Y por primera vez desde que lo conozco, quedó totalmente callado. Y eso resultó en un plan de vida para él porque no pudo contestar la pregunta. Un tipo que tiene tanto que ofrecer, pero no sabe por qué nació. Y yo digo que es uno de tantos en el cristianismo el día de hoy. Estamos repitiendo estas frases trilladas. Yo nací para glorificar a Dios, aleluya. Testificar y compartir mi fe, aleluya. Pero, ¿qué es esto de que dijo Pablo a los romanos? Que algunos nacieron para hacer esto y otros para hacer el otro, que no todos en el cuerpo hacemos la misma cosa. ¿Cuál es la función tuya y cómo lo sabes?
¿Y cuál es la evidencia de esto? Y muchos ni tienen idea de cómo contestar esta pregunta. Y honestamente yo creo que es una de las muchas razones por las cuales la iglesia no tiene tanto impacto. Porque todos estamos en la misma caja, todos pensamos que tenemos que pensar igualmente, que tenemos que dar las mismas respuestas y participar en los mismos mecanismos y programas y ministerios y no sé qué, cuando a veces Dios da dones muy específicos. Ahora, escuchen la Biblia. Estoy leyendo del Salmo 139, 16. ¿Lo conocen? Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Wow. Dios conoce a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Escuchen Efesios 2:10. Todos sabemos Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? De memoria, claro que sí. Pero el siguiente versículo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá, ¿cuáles? ¿Cuáles? Hay un propósito general. Claro que sí. Todos hemos de glorificar a Dios, de acuerdo, sin duda. Todos hemos de compartir nuestra fe, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Este es el propósito que todos tenemos en común. Pero ¿cuál es el propósito específico tuyo? ¿Cuál es? Romanos 12, Primera de Corintios 12, pensando en estos diferentes dones. Cada carro tiene una placa de matrícula, ¿verdad? Y yo no sé cómo es en El Salvador ahora, ni sé cuál país, porque entiendo que tenemos personas de otros lugares, otros países quizá, pero todos sabemos estas matrículas que podemos ver en el mundo con 3 o 4 letras y 3 o 4 números y todo esto. La razón por la cual hacen esto es porque con 4 letras, digamos, y 3 números, existen, no soy matemático, pero me aseguran que existen más de 47 millones de posibilidades en cuanto a las combinaciones de estas letras y estos números. Increíble. Ahora, pensémoslo un momento. ¿Cuántos dones espirituales hay? Ahora, no sé, no quiero afectar tu teología. Solamente aparecen como 18 en el Nuevo Testamento. Son 3 listas que nos da Pablo, pero las listas es muy interesante porque hay dones en 1 lista, 2 listas, pero no en 3, o en 2, pero no en esta. Me da la impresión de que Pablo no pretende darnos una lista completa. Él quiere darnos un ejemplo. Dios nos da dones, Dios nos da talentos y todo esto, y les doy algunos ejemplos. En lo personal, yo creo que existen un sinfín de talentos, sinceramente, dados por Dios. El año pasado me reemplazaron una rodilla y antes de someterme a la cirugía, yo buscaba el mejor cirujano posible, porque es mi rodilla, por supuesto. Entonces yo buscaba el mejor cirujano posible. Y honestamente no me importaba si era pentecostal, metodista, bautista, musulmán, judío. Yo quería el mejor cirujano posible. Y yo creo que Dios, si es el mejor cirujano posible, es porque Dios le dio a este tipo o esta mujer, hombre, mujer, no importa, Dios le dio este talento. Así dice Santiago capítulo 1, que cada don perfecto viene de arriba, así que así creo yo. Y lamentablemente hay creyentes que no entienden esta cosa, pero voy a esto. Si hay, digamos, 100 dones, 100 talentos posibles, y yo creo que hay muchos más. Y cada persona viene de otro fondo, cada persona tiene una historia que es única.
Cada persona habla cierto idioma natal. Cada persona tiene un cableado interno que es diferente. Cada persona tiene tantas cosas. Matemáticamente, si 4 letras y 3 números dan una posibilidad de más de 47 millones, estoy convencido de que no hay nadie en la historia precisamente como tú, ni habrá después. Eres único. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué estás aquí en este mundo? ¿Por qué naciste? ¿Cuál es el propósito único que Dios te ha dado? Es esencial acercarte a esta pregunta y reflexionar un poco sobre esto. Mi alma es una combinación única de diferentes posibilidades, combinaciones diferentes a la de cualquier otro. Y el tuyo también. Y por eso yo necesito descubrir mi propósito único que Dios me ha dado. Y por supuesto la pregunta es, ¿cómo hago esto? Y honestamente, por eso comenzó Tom Patterson a trabajar. Este tipo, les dije que él inventó la tecnología PIN que nos da cajeros automáticos. Ahora, les cuento la historia en cuanto a esto. Cuando él salió de la Segunda Guerra Mundial, salió luego ingeniero de la Universidad famosa de Stanford, aquí en los Estados Unidos, y un día estaba queriendo llevar a su familia en un paseo, un día sábado, pero no tenía contado. Ahí estaba sentado en su carro en el parqueo de su banco y el tipo está pensando, mi dinero está allí adentro. Tiene que haber una manera para sacar mi dinero. Y ahí mismo comenzó a escribir en un papel, inventó la tecnología PEN que nos da cajeros automáticos hasta el día de hoy. Y luego, ahora, ¿quién le dio este talento? Dios, creo yo. Entonces, años después, cuando él había puesto su fe en Cristo Jesús y tuvo una conversión tipo Pablo, él estaba en la misma condición, porque él decía, yo creo que cada ser humano tiene un propósito único. Tiene que haber una manera para sacar este propósito y saber qué es. Entonces, él estaba convencido de que Dios mismo le dio este proceso y como les dije, de ahí vino 40 días de propósito y toda la cosa de Saddleback y todo esto. Bueno, la idea es, ¿qué necesito, qué puedo hacer para descubrir este propósito? Y yo creo que es algo tan importante que debo estar orando y haciéndome preguntas. Yo no puedo explicarles en 50 minutos lo que hacemos en un proceso de 2 o 3 días, pero lo que puedo decir es que básicamente es comenzar a hacernos preguntas honestas. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué tengo este nombre? ¿Cuál es mi apellido? ¿Esto qué quiere decir de mí? ¿Qué puedo aprender de lo único de mí? De quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuál es mi pasión hacer? ¿Qué es lo único que me siento supremamente calificado para hacer y que yo podría enseñarles a otras personas más? ¿Qué es? ¿Sabes qué? No sé en cuanto a El Salvador, pero aquí en los Estados Unidos están diciendo que el 75% de las personas no están satisfechos en su trabajo. 3 de cada 4 personas odian lo que hago, lo que hacen. ¿Por qué? Porque están haciendo algo, tienen alguna habilidad, qué sé yo, y le dan un pago excelente, tenemos que vivir, pero su corazón no está en eso. Y por el otro lado, hay personas que en su corazón quisieran hacer tal cosa, pero no tienen el talento.
Entonces la idea es si puedo entender quién soy y cuáles son los talentos que Dios me ha dado. Y si puedo entender dónde está mi corazón, cuál es la pasión de mi corazón en esta encrucijada de talento y corazón, encuentro el lugar en donde debo estar, en donde voy a encontrar realización, felicidad, gozo y todo esto. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por quién lo hago? O sea, ¿qué hago? ¿A qué fin? ¿Por quién? Estas son las preguntas básicas que tenemos que hacernos para comenzar a descubrir quiénes somos. ¿Y cuál es la transformación que resulta? ¿Qué cambio hago en otras personas por lo que hago? ¿O qué cambio quisiera ver en otras personas a causa de lo que hago? Así que la primera cosa que tengo que hacer es entender mi propósito, entender por qué estoy aquí en este planeta. Y no es algo que Dios te va a escribir en una correspondencia electrónica ni nada del estilo. Al menos creo que no, eso no fue mi caso. Pero haciendo estas preguntas y pensando en lo que soy, de dónde vine, mi familia, mi herencia, mi legado, pensando en lo que me da gusto, pensando en los talentos que tengo, pensando en mi personalidad, pensando en cuáles son mis pasiones, cuáles son mis obsesiones. Poco a poco uno puede llegar a tener una idea, por eso estoy acá. Mi señora, por ejemplo, es una persona muy, pero súper ordenada. Y ella le encanta ordenar las cosas, ella le encanta pensar en programas y cuáles son los pasos necesarios para realizar este programa. Y cuando comenzamos a trabajar en su propósito de estar aquí en la tierra, ella llegó a entender claramente que mi propósito es traer orden y propósito con amor a las personas en mi vida. Y llegó a tener una satisfacción tan grande. Ahora, yo no soy así, yo traigo desorden. Yo soy un visionario que cada día estoy viendo otra oportunidad y otro sueño y todo. Por eso la necesito, porque yo soy tan visionario que no podría encontrar mi casa si no fuera por ella. Ella trae orden a mi vida. Pero es comenzar a pensar prácticamente en cómo somos. Y si podemos entender cómo somos y por qué nacimos y por qué estamos acá, entonces yo puedo mantener mi vida alineada con este propósito. Podría indicar un cambio de vocación en algunos casos. Posiblemente buscar otro trabajo. Posiblemente no ganando tanto, pero ganando más gozo. O posiblemente ganando más y ganando más gozo también. ¡Qué bendición! Pero la bendición más grande, como digo, es entender por qué estás aquí. Y entonces ordenar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida vocacional, tu vida comunitaria, en la comunidad de la iglesia, la comunidad de la sociedad donde vives. Cuando entiendes quién eres y qué tienes que ofrecer, eres una persona tan poderosa. Muchas veces salimos del templo, de la iglesia y, oye, hablando de propósito, y vamos a hablar de esto un poco mañana, pero Dios está usando esta pandemia para recordarnos lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas, es una asamblea. Y nos ha forzado salir del templo un tiempo para recordar quiénes somos. Pero lo que pasa es que muchas veces salimos del templo para testificar, como decimos. Y, oye, ¿quieres ir al cielo?
quiere ir al cielo. Tú tienes pecado, entonces yo voy a... Y salimos como si no tuviéramos ninguna conexión con la realidad. Pero si entendemos quiénes somos y lo que tenemos que ofrecer, y no solamente en la comunidad de la iglesia, sino en la comunidad de la sociedad, comenzamos a conectarnos por los talentos y los dones que tenemos a beneficio del prójimo. La gente nos preguntará, no tendremos que salir, la gente nos va a preguntar, ¿y tú? ¿Cómo sos? ¿Qué es esto que tienes? Este gozo y esto. Y la gente comienza a hacer preguntas que nos da entrada para tener un impacto de veras genuino en la sociedad. Porque muchas veces damos la impresión de que nada que sucede fuera del edificio de la iglesia vale en esta vida. Y desafortunadamente es un mensaje que no se recibe con mucho gozo en el mundo de afuera, porque pensamos que no tenemos ningún conecte con la realidad. Pero tenemos algo que ofrecer. Jesús nos dijo que toda la ley se resume en amar a Dios con todo lo que tenemos adentro y amar al prójimo como a uno mismo. Y la pregunta, la buena pregunta que hizo una vez un tipo a Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo, queridos, no es otro miembro de mi iglesia. No es mi prójimo. Mi prójimo es la persona que vive a mi lado, que trabaja conmigo, que anda de compras conmigo, la persona que la encuentro en la calle, que no conoce a Cristo, que no se ve como yo, que no se viste como yo, que no piensa como yo, es mi prójimo. Y el Señor dijo que tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. El prójimo no es el tipo que se sienta a mi lado en la iglesia y canta alabanzas conmigo. Eso no es el prójimo. El prójimo es aquel que está afuera. Pero cada iglesia parece estar diseñada para ministrar a los de adentro y no a los de afuera. Y muchas veces no podemos ministrar a los de afuera porque no sabemos cuál es nuestro propósito, no sabemos qué tenemos que ofrecer y por eso tenemos que salir a la calle hablando con los guiones que nos dan en la iglesia. Y gracias a Dios, Él nos usa, de vez en cuando nos usa a pesar de todo porque nos ama y ama al prójimo también. Pero mi pregunta es, ¿no sería mejor entender nuestro único propósito aquí en esta tierra y entonces acercarnos al mundo por este medio? Y si logro hacer esto, entonces yo puedo ordenar mi vida de una forma formidable porque me da capacidad para decir que no. Esto sí es un poder importantísimo, decir que no. Yo soy un tipo que a mí me da gusto complacer a todo el mundo. Y sí, nunca vi una oportunidad que no me gustaba. Siempre estoy buscando, sí, cómo no, podrías predicar aquí, podrías predicar ahí. Claro. Y voy corriendo por todo el mundo. Y les digo que cuando me cayó el COVID y pasé como 2 meses medio muerto, me dio tiempo para reflexionar y pensar. Y ¿sabes qué? Aunque yo pude articular mi propósito muy bien. Yo nací para equipar a líderes estratégicos globales para máximo impacto en un mundo culturalmente complejo. Yo nací para esto. Es lo que estaba haciendo en El Salvador, lo que he estado haciendo acá en los más de 30 años que tuve como pastor general de la iglesia acá. Y cuando yo llegué a entender con claridad este propósito, amanecí un día con COVID y estaba pensando en todas las personas que me ven en Face, que comunican en WhatsApp, que no sé qué, que mandan correspondencia electrónica. Y llegué a entender que yo llegué a ser el Siri bíblico de muchas personas. Pastor, ¿me podría explicar ese pasaje en Ezequiel, capítulo 37, que dice? Y me encanta, por favor, me encanta. Pero llegué a entender que yo estaba viviendo el propósito de otro para mi vida
no el propósito de Dios para mi vida. Entonces yo tuve que escribir en mi face que los amo todo, pero si no contesto cada pregunta y todo esto, no es porque no te amo, es simplemente porque yo tengo un propósito y yo tengo que vivir este propósito. Y muchas veces recibo invitaciones para predicar en esta conferencia, en la otra conferencia. Estoy aquí con mucho gusto porque los amo y porque la Iglesia Bautista de Miramonte ha sido una parte tan clave de nuestras vidas y siempre lo es y con gozo. Pero yo llegué a pensar, yo podría pasar el resto de mi vida predicando en conferencias y todo el mundo diciendo, qué bueno, hermano, qué buena predica, pero no pasa nada. No pasa nada. La iglesia la otra semana es la misma iglesia que la semana anterior y todo. Entonces yo voy a otra iglesia, a otra conferencia y siempre, si es algo estratégico, si el Señor me da paz en el corazón hasta el día de hoy, con mucho gusto. Pero dije, en la última temporada de mi vida, yo quiero dedicarme a hacer una diferencia en otros líderes estratégicos globales que podrían tener un impacto en este mundo muchos años después de que yo estuviera con el Señor. Así que yo he tenido que ordenar mi vida de acuerdo al propósito por el cual nací en este mundo. Y lo que digo, lo que sea tu propósito, puedes encontrar esta misma libertad y confianza y autoridad a veces para decir que, mira, cuánto me gustaría, pero no puedo, fíjate que no puedo, porque yo tengo este propósito y yo tengo que ser fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer. Tremendo. Y por eso puedo eliminar los elementos no esenciales. O como dice Hebreos 12, primer versículo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Y cada vez que vamos a este versículo, al menos yo, años pasados, cada vez que iba a este versículo, estaba pensando en el pecado. Sí, tenemos que dejar todo pecado, pero no es lo que dice. Dice todo peso y del pecado. O sea, una cosa es dejar el pecado, de acuerdo, pero tuve que entender que tengo pesos también que me están obstaculizando. Y hay cosas en mi vida que tengo que dejarlas, no porque son malas, no son pecados, son pesos. Y son pesos porque no son cosas que me pertenecen. Y muchas veces pienso que yo tengo que jugar el papel de Dios. Muy mala decisión, porque no soy Dios. Y asumo responsabilidades que le pertenecen a Él. Mi responsabilidad no es resolver la pandemia global, no puedo. Es cosa de Él y los científicos. Entonces no voy a perder mi tiempo preocupándome y lamentando todo lo que está pasando. No, yo tengo un propósito. Entonces tengo que enfocar este propósito y dejar esos pesos. Y yo creo que todos estamos en esta misma condición, porque todos tenemos un propósito específico y tenemos que examinar nuestra vida de acuerdo a este propósito. Y así es. Es como dice Salmo 39. Versículos 4 y 5. Hazme saber, oh Señor, mi final y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán pasajero soy. Y aquí has hecho que mis días sean breves. Mi existencia es como nada delante de ti. De veras solo vanidad es todo hombre en su gloria, Selah. Así sentí yo después de COVID. yo tengo mi tiempo limitado. Y yo espero tener otros años más. Como digo, me siento bien, gracias al Señor, pero estoy en ese momento de vida pensando en que, bueno, tengo algunos cuantos años que me quedan y quiero invertir estos años lo mejor posible para tener un impacto máximo. Que está bien, tengo muchas cosas que son buenas en mi vida, pero quiero optimizar estas cosas.
¿Qué está mal? Que muchas veces yo permitía que otros me jalaban por aquí, por allá, haciendo cosas buenas y dejando fuera las cosas mejores, las cosas más importantes, haciendo cosas buenas. Pero si no sabemos quiénes somos y si no sabemos cuál es el propósito, así pasamos la vida, haciendo cosas buenas. Gracias a Dios, qué bueno. Pero Dios tiene cosas que son las cosas más importantes para ti. Y muchas veces pasamos toda la vida sin invertir en las cosas que son mejores. Y así quiero pasar la vida. Así que en pocas palabras, hermanos, esos son los pensamientos de un viejito que sobreviviente de COVID y toda la cosa, como todos ustedes buscando propósito en la pandemia. Y seguramente que hay propósito en esto. Mañana vamos a pensar un poco más y de una forma más específica en cuanto a lo que podemos aprender en esta pandemia. Vamos a hablar de lo que es ser la presencia de Dios en este mundo. Y vamos a hablar de las muchas posibilidades que nos quedan a causa de esta pandemia. Lo malo, todo lo entendemos. Pero les digo, no sé en cuanto a la iglesia tuya, pero aquí en nuestra iglesia, esta pandemia ha sido en mucho sentido una bendición. Hemos perdido miembros, seres queridos, sin duda hemos sufrido. Muchos negocios están sufriendo, por supuesto. Muchas familias están sufriendo. Pero hablando de la iglesia, este botón de reinicio que Dios ha tocado, nos ha hecho pensar en no querer volver a lo normal de antes. No habrá normal de antes, nunca más, jamás va a volver a lo que era antes. Y lo que digo, estamos contentos con esto. Algunas cosas buenas sí van a volver, sin duda, pero hemos aprendido algunas cosas que han sido formidables. Y esto es lo que quisiera compartir un poco mañana. Así que, hermano Isaí, creo que a usted le toca, o posiblemente a Mauricio, veo su cara ahí en la pantalla, así que no sé a cuál, pero estas son las palabras mías. Los amo y hasta mañana, que el Señor los guarde. Gracias, Pastor Jeff, y qué bendición. La verdad es que para nosotros ha sido importante tomar este tiempo y escucharle. Y para cerrar, ¿verdad? Quiero también agradecer al equipo que hizo posible este seminario. Gracias al Señor ha habido toda una organización detrás de este seminario, de este webinar que hemos podido compartir. Y gracias a cada uno, gracias Francisco Cáceres, él ha sido nuestro coordinador general de todas las actividades del aniversario, Pastor Isaí, el encargado directo de este webinar, y todo un equipo de colaboradores, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver los nombres con áreas muy específicas. Y uno podría pensar que solo es sentarse y conectarse. Y bueno, nuestro expositor, ¿verdad? Sin duda alguna, me ha dado la oportunidad de conocer un poco de su vida y sé lo muy atareado que ha estado en estos días. Y estamos muy agradecidos porque dentro de ese propósito que Dios te ha mostrado, querido Pastor Jeff, nosotros hemos sido parte de ello y tú has compartido de tu corazón también lo que el Señor ha dispuesto para nosotros este día. Así es que, amados hermanos, tenemos el desafío grande de cobrar perspectiva, pero también de encontrar ese propósito. Y parecieran cosas tan sencillas, pero cuando escuchamos al Pastor Jeff decir que algunos saben, ¿verdad? El primer día importante, el día que nacieron, pero no logran contestar en toda su vida el por qué han nacido, para nosotros en realidad es un desafío. Así que gracias por compartirlo de una manera tan sencilla, pero tan profunda, que nos hace a cada uno de nosotros pensar
ahora en el contexto de la pandemia, pero siempre en el contexto que Dios nos está permitiendo vivir. Queremos cerrar este tiempo orando, ¿verdad? Orando por Pastor Jeff, orando también por aquellas personas que están batallando con este tema del coronavirus o que están bajo sospecha. Y le hemos pedido a nuestro hermano Alex Wilfredo Valle, que está conectado desde Canadá, que por favor pueda dirigirnos esta oración para cerrar este hermoso tiempo. Gracias, Will, por haberte conectado y qué alegría, pues, que tú vas a cerrar este tiempo también con una oración. Si puedes Muy bien, habilitar el hermanos, un micrófono. saludo, un fuerte abrazo. Señor, Gracias. queremos alabarte y queremos darte gracias por las palabras de nuestro hermano Jeff, que pedimos que le guardes, que le uses, que le sigas utilizando, Señor, para tu honra y tu gloria y para edificar muchas personas alrededor del mundo también. Gracias, Señor, por la palabra de ánimo, por la palabra que nos ha edificado, nos ha instruido, nos ha orientado, Señor, y por esas herramientas, Señor, que te suplicamos que las podamos utilizar para tu honra y tu gloria. Que la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu nos pueda dar, Señor, claridad en nuestro propósito para honrarte, para glorificarte, para que sean de gran bendición y para que nuestra vida también sea de gozo, para que otros te conozcan como Señor y Salvador personal. Señor, oramos por Pablo Durán. Señor, guarda su familia, guárdale, Señor, de esta enfermedad, de esta complicación que ha tenido. Y suplicamos, Señor, que tu mano de sanidad pueda estar sobre su cuerpo y sobre su familia. Gracias por Miramonte, por estos 50 años. Oramos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo el día de mañana para tu honra y tu gloria. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Y antes de desconectarnos, queremos encender las cámaras para tomar una foto de este webinar y que nos pueda quedar de recuerdo. Así que nuestra encargada de comunicaciones, Denise, por favor, si nos das las indicaciones para tomarnos esta foto del recuerdo. Así es, hermanos, vamos a tomar 5 fotografías porque somos bastantes, gracias a Dios. Así que preparen sus camaritas, sus encuadres y yo les voy a ir contando. Quédense todos sonriendo. Vamos en 3, 2, 1. Otra. Vamos. En 3, 2, 1. Vamos con la siguiente. En 3, 2, 1. Una más.